El momento se sintió irreal cuando el rostro del abogado se volvió pálido tan rápido que parecía que el miedo mismo había borrado todo rastro de confianza en él, dejando a un hombre que de repente parecía pequeño, tembloroso y expuesto. Bradley Whitmore, conocido en todo el estado como el abogado de divorcios más caro e invicto, se quedó paralizado con las manos temblorosas mientras hojeaba documentos que nunca había esperado ver, papeles que desmantelaban silenciosamente la versión de la realidad que había preparado para defender. A su lado estaba Vincent, antes relajado y arrogante, ahora visiblemente desmoronándose mientras la certeza se escapaba de su expresión y era reemplazada por pánico puro. Este era el hombre que había ordenado a su esposa salir de lo que él llamaba su casa, el hombre que había hablado con crueldad hacia su propio hijo, el hombre que creía que el dinero y el control garantizaban la victoria, y en ese instante en la sala finalmente entendió una verdad que había ignorado durante semanas, que ya había perdido. Sin embargo, el camino hacia este colapso no comenzó con fuerza o estrategia, sino con desesperación. 7 semanas antes, Miranda Lori creía que su vida estaba terminando. A los 34 años, había confiado en un matrimonio de 10 años que creía estable, no perfecto pero real, sin darse cuenta de que estaba construido sobre engaños cuidadosamente planeados y manipulaciones silenciosas. Antes de la maternidad, Miranda había sido contadora forense, hábil, respetada e implacable, alguien que ganaba la vida descubriendo dinero oculto y exponiendo mentiras financieras que otros creían intocables. Cuando su hija Hazel fue diagnosticada con una condición respiratoria crónica a los 2 años, Vincent la convenció de abandonar su carrera, insistiendo en que su hija la necesitaba a tiempo completo y prometiendo que siempre podría regresar más tarde. Ella le creyó, y esa confianza se convertiría en su mayor error. El desmoronamiento comenzó en un martes ordinario cuando Vincent llegó a casa temprano, algo que nunca hacía, y con una calma inquietante anunció que había presentado la demanda de divorcio tan casualmente como si mencionara un recado. Habló de llevarse todo, la casa, los autos, las inversiones, presumiendo que ya había contratado a Whitmore y aconsejando la rendición como la única opción razonable. Luego, en un momento que remodeló permanentemente a Miranda, se dirigió a Hazel, de 8 años, y pronunció palabras que destrozaron la inocencia, reduciendo a su propia hija a crueles etiquetas que la hicieron llorar mientras se lo observaba con irritación en lugar de arrepentimiento. Mientras Miranda sostenía a su hija sollozante y sentía que su mundo se desmoronaba, la puerta se abrió nuevamente sin advertencia, y Dolores, la madre de Vincent, entró como si fuera dueña del espacio, ya midiendo ventanas y planificando cambios, convencida de que la casa ahora pertenecía enteramente a su hijo. Durante 10 años, Dolores había minado a Miranda con juicios e insultos silenciosos, y ahora celebraba abiertamente, acusando a Miranda de codicia sin comprender la ironía de sus palabras. En cuestión de horas, a Miranda se le dio 48 horas para abandonar la casa en la que había vivido durante años, el lugar donde su hija había crecido, luchado y sobrevivido. Esa noche, Miranda no durmió. Se sentó junto a Hazel, escuchando el leve silbido que nunca desapareció por completo, repasando señales perdidas, noches largas, sonrisas distantes, y dándose cuenta de cómo se había vuelto invisible mientras creía que tenía apoyo. A la mañana siguiente, mientras empaquetaba su vida en cajas como una huésped temporal, encontró un estado de cuenta bancario perdido detrás de los muebles. El instinto, afinado por años de entrenamiento, la hizo detenerse. Los números estaban mal. Faltaban ahorros. La lógica se negaba a alinearse. Guardó el papel sin saber por qué, sin darse cuenta de que se convertiría en el primer hilo para deshacerlo todo. Mientras Vincent miraba fríamente cómo se marchaba con su hija confundida, sin ofrecer despedida, Miranda dejó atrás más que una casa, dejó atrás una ilusión. En un pequeño apartamento de alquiler, la soledad se profundizó mientras Vincent difundía silenciosamente historias dañinas, retratándola como inestable mientras retiraba a Hazel de su seguro de salud, poniendo en riesgo a su propia hija. El miedo lentamente se convirtió en claridad. Esto ya no era solo un divorcio, era supervivencia. Cuando un abogado le advirtió que luchar contra Whitmore era inútil, Vincent creyó que el resultado estaba sellado. Lo que olvidó fue que antes de que Miranda se convirtiera en esposa y madre, había sido algo mucho más peligroso para el engaño, una mujer entrenada para seguir el dinero,
exponer mentiras y desmantelar el poder falso pieza por pieza, y con ese único estado de cuenta escondido en su bolso, la guerra silenciosa ya había comenzado. Miranda no tenía el lujo de derrumbarse, aunque todos sus instintos le decían exactamente eso, porque la vida no se detenía por un corazón roto y las necesidades de Hazel no desaparecían solo porque Vincent hubiera decidido borrarlas. En los días que siguieron, el pequeño apartamento de alquiler se sentía a la vez demasiado estrecho y demasiado silencioso, lleno de cajas, preguntas sin respuesta y el sonido de la respiración de su hija, un recordatorio constante de que la estabilidad no era opcional. Vincent, sin embargo, no había terminado. Terminar el matrimonio no era suficiente para él, necesitaba controlar la narrativa y destruir la credibilidad de Miranda pieza por pieza. Las llamadas de amigos mutuos cesaron abruptamente, los mensajes quedaron sin respuesta, y cuando un amigo finalmente admitió la razón, la verdad golpeó más fuerte que el silencio. Vincent había estado diciendo a la gente que Miranda era inestable, insinuando problemas personales y cuestionando su capacidad para ser madre, preparando un terreno que aparentemente había estado construyendo durante meses. Pequeños comentarios, miradas preocupadas, dudas cuidadosamente sembradas, todo diseñado para que él pareciera el razonable cuando la historia finalmente se revelara. La crueldad se profundizó cuando Miranda descubrió una carta de su proveedor de seguro de salud explicando que Hazel ya no estaba cubierta. Vincent había retirado a su propia hija de su póliza semanas antes de presentar la demanda de divorcio, plenamente consciente de sus necesidades médicas. La factura de la farmacia que siguió hizo que Miranda se sintiera físicamente enferma, un monto mayor que su alquiler mensual por la medicación que Hazel necesitaba a diario. Ese fue el momento en que el miedo se transformó en algo más agudo, algo enfocado. Esto ya no se trataba de orgullo o traición, se trataba de proteger a su hija de un hombre dispuesto a usar su salud como palanca. Miranda se reunió con una abogada de divorcios, una mujer amable con ojos comprensivos que se mostró visiblemente preocupada al escuchar el nombre de Bradley Whitmore. La advertencia fue directa y desalentadora, sugiriendo que rendirse podría ser la opción más segura porque enfrentarse a Whitmore era como pararse frente a una tormenta sin refugio. Miranda escuchó cortésmente, le dio las gracias y se fue con claridad en lugar de derrota. Unos días después, fue a la oficina de Vincent para solicitar legalmente documentos financieros. Mientras su secretaria silenciosa reunía los papeles, Miranda vio a través de la puerta abierta de la oficina lo que confirmó todas sus dudas persistentes. Una mujer más joven estaba sentada frente al escritorio de Vincent, riendo con facilidad, tocando su brazo con familiaridad, sonriendo con arrogancia al notar que Miranda la observaba. La infidelidad ya no era sospecha, era innegable. Más tarde, las redes sociales completaron los espacios faltantes, vacaciones, cenas lujosas y publicaciones celebrando una vida que Vincent afirmaba era demasiado costosa para su familia. Dolores añadió su voz públicamente, publicando mensajes crueles retratando a Miranda como una carga codiciosa e insultando a Hazel de maneras que sorprendieron incluso a los desconocidos. Cuando llegó la oferta de acuerdo, presentada en un membrete impresionante y con lenguaje cortés, ofrecía a Miranda casi nada más allá de lo que ya poseía, exigiendo rendición a cambio de un apoyo mínimo basado en cifras que Miranda sabía eran falsas. Sentada en su pequeña mesa de cocina, escuchando a Hazel toser en la habitación contigua, Miranda sintió algo que no había sentido en semanas: claridad. Vincent la había subestimado. Recordaba a la mujer que cocinaba cenas y permanecía en silencio, había olvidado a la profesional que desmantelaba mentiras por vivir de ello. Ese estado de cuenta olvidado se convirtió en el punto de partida. Los antiguos instintos se despertaron mientras Miranda comenzaba a reunir documentos cada noche después de que Hazel dormía, esparciendo estados de cuenta, declaraciones de impuestos y registros sobre la mesa como un rompecabezas esperando ser resuelto. Los números hablaban claramente para ella, y gritaban. Las discrepancias se multiplicaban, surgían patrones y las mentiras se volvían visibles. Llamó a su antigua compañera de universidad, Patricia, contadora forense que comprendió de inmediato la gravedad de lo que Miranda estaba descubriendo. Juntas trabajaron metódicamente, descubriendo cuentas ocultas, transferencias inexplicables e ingresos que no coincidían con las ganancias declaradas.
La arrogancia de Vincent lo había hecho descuidado. El descubrimiento más doloroso involucró la casa que Vincent afirmaba que era únicamente suya. Los registros revelaron que la herencia de Miranda había financiado el pago inicial, pero su nombre faltaba en el título, una traición oculta detrás de la confianza y el tiempo. Cuanto más profundizaban, peor se volvía. Compañías pantalla, cuentas offshore y rastros de transacciones apuntaban a un fraude mucho más allá de una disputa de divorcio. Miranda se dio cuenta de que Vincent no solo le ocultaba dinero a ella, también lo ocultaba a sus socios y a las autoridades. Armada con evidencia y determinación, sabía que necesitaba un abogado que no tuviera miedo de Whitmore, alguien que reconociera la oportunidad enterrada en las mentiras de Vincent. Fue entonces cuando Camille Ortega entró en la historia, una abogada experimentada con instintos agudos y sin miedo a nombres poderosos. Camille estudió la evidencia, sonrió con conocimiento y aceptó llevar el caso bajo contingencia, segura de que la victoria era inevitable. Su estrategia era simple pero brillante, dejar que Vincent creyera que estaba ganando. Miranda interpretó el papel esperado de ella, aparentando estar abrumada y dudosa mientras construía silenciosamente un caso que desmantelaría todo lo que Vincent pensaba controlar. La guerra había cambiado, y Vincent no tenía idea de que el suelo bajo él ya estaba colapsando. Los días que siguieron se movieron con precisión deliberada mientras Miranda equilibraba dos vidas a la vez, una visible y frágil, la otra oculta e implacable, porque mientras interpretaba el papel de la esposa confundida y abrumada, sus noches se consumían en hojas de cálculo, cronogramas y cálculos que exponían una verdad que Vincent nunca imaginó que saldría a la luz. Patricia se convirtió en una presencia constante, llegando después de que Hazel dormía, trayendo comida, determinación y el tipo de concentración silenciosa compartida solo por personas que entienden que los números cuentan historias que los humanos intentan ocultar. Juntas rastrearon transferencias que no tenían sentido, depósitos que desaparecían en instituciones desconocidas y retiros temporizados demasiado cuidadosamente para ser coincidencia. Lo que inicialmente parecía ahorros perdidos se expandió rápidamente en una red de riqueza oculta, cuentas abiertas bajo diferentes estructuras y vehículos de inversión nunca declarados en los registros matrimoniales. Cada descubrimiento añadía peso a un cuadro que ya no era solo traición, sino un engaño financiero deliberado. El comportamiento de Vincent durante este tiempo se volvió cada vez más arrogante, sus llamadas llenas de falsa simpatía y amenazas apenas veladas, aconsejando a Miranda que aceptara su oferta antes de que el tribunal la avergonzara más. Ella respondió exactamente como Camille le indicó, dudando, sonando insegura, permitiendo pausas que alentaban su arrogancia a crecer. Cuanto más confiado se volvía Vincent, más descuidadas eran sus acciones. Mientras tanto, Hazel se convirtió en el ancla emocional en la vida de Miranda, inconsciente del conflicto completo pero sensible a su peso, haciendo preguntas sobre el hogar, la rutina, sobre por qué las cosas se sentían diferentes. Miranda respondía con tranquilidad, determinada a que su hija sintiera estabilidad incluso mientras todo lo demás cambiaba. La presión financiera seguía constante, los gastos médicos agotando recursos, pero Miranda nunca vaciló. Ahora sabía que la verdad que estaba descubriendo cambiaría todo. El punto de inflexión llegó cuando Vincent intensificó sus tácticas presentando la custodia total, alegando que Miranda era financieramente inestable e incapaz de cuidar a una niña con necesidades médicas. La acusación se sintió surrealista viniendo del hombre que había retirado a Hazel del seguro, pero aclaró completamente su intención. Hazel no era una niña para él, era una palanca. La demanda fortaleció la determinación de Miranda en lugar de debilitarla. Camille respondió de inmediato, solicitando una investigación ampliada y señalando inconsistencias en las declaraciones de Vincent, obligándolo a divulgar registros que creía seguros. Fue durante esta fase que Ruth, la secretaria silenciosa de Vincent, reapareció inesperadamente en la vida de Miranda. Una llamada vacilante llevó a un encuentro discreto, donde Ruth reveló años de observación silenciosa y conflicto moral. Había visto las facturas que no coincidían con los servicios, las transferencias bancarias a través de entidades pantalla, los documentos diseñados para difuminar la responsabilidad. Ver a Vincent usar el sistema legal como arma contra Miranda y Hazel despertó algo que Ruth había enterrado hace mucho tiempo. Trajo consigo copias de correos electrónicos,
registros financieros y documentación que Vincent creía borrada. El volumen y la organización de la evidencia sorprendieron tanto a Miranda como a Camille. Esto ya no era circunstancial, era integral. Camille entendió al instante lo que esto significaba. El caso de divorcio era ahora solo una parte de un colapso mucho mayor. Se prepararon cuidadosamente múltiples copias de la evidencia, una para el tribunal, otra para las autoridades regulatorias y otra para los socios comerciales de Vincent, hombres que confiaban en él y cuyos nombres aparecían repetidamente en transacciones que traicionaban esa confianza. La audiencia final se acercó rápidamente, acelerada por la gravedad de las reclamaciones y el bienestar de Hassel. Vincent permanecía ajeno a la tormenta que lo esperaba, discutiendo planes futuros con facilidad, celebrando una victoria que existía solo en su imaginación. En la mañana de la audiencia, Miranda entró en la sala del tribunal tranquila pero alerta, vestida con intención, proyectando responsabilidad y compostura. Vincent llegó confiado, flanqueado por Whitmore, ambos hombres irradiando certeza. Dolores y Tiffany estaban sentadas con confianza como espectadoras, preparadas para presenciar la derrota de Miranda. Lo que siguió se desarrolló con claridad devastadora. Camille desmanteló la narrativa de Vincent pieza por pieza, comenzando con la casa, presentando evidencia de que la herencia de Miranda financió el pago inicial, exponiendo la omisión de su nombre en la escritura. Vincent tropezó con explicaciones que no satisfacían a nadie. El juez escuchó atentamente mientras Camille presentaba cuenta tras cuenta, totalizando cientos de miles de dólares ocultos deliberadamente. Whitmore objetó repetidamente, su compostura se quebró a medida que el alcance del engaño se volvió innegable. Cuando Camille mencionó a los socios comerciales de Vincent sentados silenciosamente detrás de él, el color desapareció completamente de su rostro. La evidencia del affair siguió, meticulosamente documentada, gastos disfrazados como costos comerciales, beneficios reclamados indebidamente. Tiffany salió de la sala sin ser notada mientras la realidad se asentaba. La atmósfera del tribunal cambió de una actuación a un ajuste de cuentas. Cuando se emitió el fallo, fue decisivo. A Miranda se le otorgó la custodia total, la casa fue transferida a su nombre, la mayoría de los activos se reasignaron debido al fraude, la cobertura médica completa se restauró para Hassel y se impusieron consecuencias financieras que desmantelaron completamente el sentido de control de Vincent. El hombre que buscaba todo se fue sin nada más que consecuencias, mientras Miranda salía no victoriosa en arrogancia, sino firme en justicia, sabiendo que la batalla que luchó nunca se trató de venganza, sino de verdad, seguridad y recuperar una vida construida sobre su propia fortaleza. El fallo del tribunal marcó el momento en que el control finalmente cambió, pero el verdadero peso de las acciones de Vincent no se asentó de inmediato, en cambio, se desplegó de manera constante, como una estructura que se derrumba desde adentro después de que su cimiento ha sido retirado silenciosamente. Mientras Miranda salía del tribunal sujetando la mano de Hassel, no se sentía triunfante como muestran las películas, porque lo que sentía era más profundo y pesado, una liberación mezclada con agotamiento, alivio entrelazado con la conciencia de que las consecuencias aún se movían tras bambalinas. Vincent permaneció sentado varios momentos después de que el juez terminó de hablar, mirando al frente como si las palabras no le hubieran llegado completamente, mientras Bradley Whitmore recogía sus papeles con manos que ya no transmitían confianza, solo urgencia. Afuera del tribunal, el mundo no se detuvo para reflexionar, porque la maquinaria legal ya había comenzado a girar. En semanas, la evidencia que Camille había preparado cuidadosamente desencadenó investigaciones formales que se extendieron mucho más allá del tribunal de familia, y la realidad financiera de Vincent comenzó a reducirse rápidamente. Las cuentas a las que antes accedía libremente fueron congeladas, las transacciones retrasadas y las conversaciones que antes controlaba sucedían ahora sin él en la sala. Sus socios comerciales, hombres que habían confiado en él durante años, exigieron explicaciones que ya no podía suavizar con encanto o excusas, y su decepción dolió más que la ira porque llevaba el peso de la traición en lugar de la emoción. Los investigadores actuaron metódicamente, no con acusaciones, sino con documentos, cronogramas y patrones que no dependían de opiniones. Vincent descubrió que la confianza no significa nada cuando se enfrenta a registros claros y consistentes.
Dolores se retiró de la atención pública, su antigua certeza ruidosa reemplazada por evasión silenciosa, porque las historias son más difíciles de contar cuando los hechos son accesibles. La imagen que intentaba proyectar se quebró bajo el escrutinio, y las conversaciones que antes favorecían su narrativa se convirtieron en silencios incómodos. Tiffany desapareció igual de rápido, porque los estilos de vida construidos sobre ilusiones colapsan cuando los recursos se agotan y la atención se desvanece cuando llegan las consecuencias. Miranda no observó nada de esto con satisfacción, porque la venganza nunca fue el objetivo, la estabilidad sí. Su enfoque se dirigió hacia adelante con determinación moldeada por la experiencia más que por el miedo. Volvió a trabajar profesionalmente, redescubriendo una parte de sí misma que nunca había desaparecido, solo esperaba. Los empleadores reconocieron su habilidad de inmediato, porque la competencia no desaparece cuando se pausa, y la experiencia afinada por intereses personales se vuelve aún más fuerte. Hassel se ajustó lentamente, procesando los cambios en pequeñas preguntas y momentos tranquilos, pero su salud mejoró de manera constante a medida que la consistencia regresaba a su rutina, y la casa se convirtió en un lugar de seguridad en lugar de tensión. Miranda permitió que Hassel eligiera colores, rutinas y pequeñas libertades que ayudaran a reconstruir un sentido de propiedad sobre su mundo, porque la sanación no ocurre a través del control sino mediante la seguridad. La casa en sí se sentía diferente, más ligera de alguna manera, no porque las paredes hubieran cambiado, sino porque la atmósfera dentro de ellas ya no llevaba manipulación ni silencio. Miranda aprendió que la fuerza no siempre parece ruidosa o confrontativa, a veces se ve como persistencia, paciencia y preparación. La ausencia de Vincent se volvió menos notable con el tiempo, no porque fuera olvidado, sino porque ya no tenía influencia. Cuando sus caminos se cruzaron meses después, no hubo confrontación, ni intercambio dramático, solo reconocimiento de que el poder cambia silenciosamente cuando llega la rendición de cuentas. Miranda no se detuvo a hablar, porque el cierre no requiere conversación cuando la comprensión ya se ha asentado. Su vida avanzó fundamentada en la realidad en lugar de la ilusión, y la lección permaneció clara: las personas que subestiman el silencio a menudo no se dan cuenta de cuánta fuerza puede existir bajo él, esperando el momento en que la verdad exige espacio para salir a la luz. En las semanas y meses que siguieron al fallo del tribunal, Miranda y Hassel se establecieron en un ritmo que se sentía desconocido pero profundamente liberador, una vida reconstruida a partir de los fragmentos dejados atrás. Cosida no con miedo o desesperación sino con intención, disciplina y alegría silenciosa. Cada mañana comenzaba con un ritual, un desayuno cálido, la administración cuidadosa de los medicamentos de Hassel y un sentido de control sobre el día que había estado ausente durante años. Hassel prosperaba bajo cuidados constantes, su risa llenando los espacios que antes estaban dominados por la tensión y la incertidumbre, y Miranda notaba que incluso las pequeñas victorias, como que su hija aprendiera a montar su bicicleta sin miedo o completara un proyecto escolar con orgullo, tenían un peso mucho mayor que cualquier fallo judicial. Al mismo tiempo, la vida profesional de Miranda creció con oportunidades que casi había olvidado que existían. Firmas deseosas de aprovechar su experiencia en contabilidad forense la contactaron gracias a las recomendaciones de Patricia, impresionadas no solo por sus habilidades sino por la tenacidad que la había definido. Evaluaba cada oferta cuidadosamente, considerando flexibilidad, beneficios y seguridad para Hassel, sabiendo ahora que la independencia requería tanto perspicacia financiera como previsión emocional. El apartamento donde pasaron aquellos primeros días tras el divorcio fue reemplazado gradualmente por su hogar recuperado, y el espacio mismo se convirtió en un reflejo de su vida renovada. Los colores elegidos por Hassel, un gato rescatado llamado Biscuit y habitaciones llenas de risas y del silencio cotidiano de la vida ordinaria señalaban la transición de la supervivencia al florecimiento. Miranda mantenía una atención meticulosa a las finanzas, un hábito agudizado por la necesidad, y usaba sus habilidades para crear un presupuesto doméstico que cubriera tanto las necesidades médicas inmediatas como los ahorros a largo plazo, asegurando que la salud y el futuro de Hassel nunca más estuvieran vulnerables a la imprudencia de otro. Las redes sociales se convirtieron en un espacio neutral, usado selectivamente para documentar hitos en lugar de comparar o competir, un marcado contraste con la humillación pública y la manipulación orquestada por Vincent y Dolores. Ocasionalmente, Miranda reflexionaba sobre el pasado,
no con amargura sino con claridad, reconociendo la profundidad de la traición de Vincent, la planificación meticulosa que había empleado para controlar narrativas y finanzas, y la manera sistemática en que había intentado socavar tanto su credibilidad como el bienestar de Hassel. Cada reflexión reforzaba la lección de que la vigilancia, la preparación y la persistencia calmada eran mucho más poderosas que la ira o la venganza. Las relaciones que habían fallado durante el divorcio, con amigos que creyeron las mentiras de Vincent o permanecieron en silencio, fueron reevaluadas, y Miranda encontró consuelo al reconectarse con quienes demostraron lealtad y empatía, creando una red de apoyo tanto práctica como emocional. Profesionalmente, sus casos se volvieron más complejos e impactantes, y su reputación como contadora forense capaz de descubrir tanto el engaño como el fraude se fortaleció, convirtiendo un doloroso viaje personal en una renovada trayectoria profesional con propósito. La salud de Hassel, una vez comprometida por negligencia deliberada, se estabilizó bajo atención médica cuidadosa, tratamientos rutinarios y la vigilancia atenta de Miranda, un recordatorio diario de que la resiliencia y la preparación pueden proteger lo que más importa. Con el paso de los meses, Vincent se volvió una figura cada vez más distante, sus socios comerciales exigiendo restitución, investigaciones federales aumentando la presión sobre sus manejos financieros y sus relaciones personales, incluida Tiffany, disolviéndose bajo presión y exposición. Dolores se retiró de los comentarios públicos, sus publicaciones en redes sociales borradas o editadas, y la narrativa que había intentado controlar se desmoronó bajo el peso de los hechos documentados. Para Miranda, estos cambios no fueron ni satisfactorios ni amargos, eran confirmaciones de un sistema que, cuando está armado con verdad y diligencia, puede entregar justicia. Continuó fomentando el crecimiento emocional de Hassel, enseñando lecciones sobre integridad, autoestima y resiliencia, usando a menudo su propia historia como ejemplo sutil de cómo la preparación y la observación pueden cambiar los resultados. El equilibrio entre trabajo y maternidad permaneció como un acto cuidadoso, con el éxito profesional apoyando el hogar y un hogar seguro proporcionando estabilidad para que Hassel prosperara académica y socialmente. La confianza de Miranda en sí misma y en el futuro se solidificó, no basada en la retaliación sino en el dominio de sus circunstancias y claridad de propósito, transformando un periodo de profunda traición en una base para el empoderamiento. El hogar, la carrera y la salud de su hija se convirtieron en símbolos interconectados de victoria, ilustrando cómo la habilidad, la paciencia y la fortaleza moral pueden superar las consecuencias del engaño, la manipulación y la codicia, y cómo una vida reconstruida cuidadosamente puede superar expectativas de formas que un simple triunfo legal nunca podría lograr. La vida se asentó en un ritmo para Miranda y Hassel que era a la vez ordinario y extraordinario, porque cada pequeño momento ahora tenía peso como prueba de supervivencia, resiliencia y triunfo sobre el engaño, la manipulación y la traición, el desayuno en la mesa de la cocina, las tardes leyendo juntas y las risas resonando por el pasillo se convirtieron en más que rutinas, se convirtieron en símbolos de la vida que Miranda había luchado por recuperar y la estabilidad que se negó a ceder, una vida cuidadosamente curada para asegurar que Hassel nunca más sintiera la inseguridad y el miedo que habían dominado sus días. Profesionalmente, la carrera de Miranda floreció de maneras que incluso la sorprendieron, ya que las firmas reconocieron no solo sus habilidades en contabilidad forense sino la extraordinaria perseverancia y pensamiento estratégico que había demostrado fuera de la oficina en el escenario más personal y de alto riesgo imaginable, convirtiendo su batalla privada en credibilidad profesional, y su reputación creció como alguien capaz de desenredar las redes financieras más complejas, una experta que podía identificar el engaño y la reconstrucción con precisión, diligencia y un ojo inquebrantable para los detalles. Mientras el trabajo exigía horas y concentración, abordaba cada día con equilibrio, asegurando que las necesidades, la salud y la felicidad de Hassel estuvieran en el centro, programando citas, tratamientos médicos y rutinas escolares con la misma atención meticulosa que antes dedicaba a los estados financieros, entendiendo que la estabilidad no era un lujo sino un requisito para la sanación, el crecimiento y la confianza. Hassel prosperó, y su resiliencia se convirtió en un reflejo de la de su madre, al retomar juegos, proyectos escolares y actividades extracurriculares con energía y curiosidad, respirando más fácilmente ahora con la medicación y cuidados adecuados, su risa resonando libremente en espacios que antes estaban silenciosos por la tensión y el miedo,
Su presencia un recordatorio constante de que lo que estaba en juego siempre había sido más que dinero o orgullo, se trataba de proteger a una niña de la negligencia y la crueldad, algo que Miranda logró con enfoque, habilidad y determinación. Mientras tanto, Vincent se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez proyectó, su arrogancia y confianza reemplazadas por una conciencia constante de que sus acciones se desmoronaban bajo escrutinio, con investigaciones federales, demandas de socios comerciales y consecuencias civiles limitando cada decisión que intentaba tomar, un resultado tangible y público de la conducta financiera y personal cuidadosamente documentada que Miranda y sus aliados habían expuesto, un colapso de control que era tanto inevitable como completo, dejándolo disminuido e irrelevante en un mundo que alguna vez estuvo dominado por su influencia. Dolores, antes triunfante y agresiva en su juicio, se retiró completamente de la visibilidad social, sus intentos de controlar la narrativa se evaporaron a medida que las redes sociales y los registros públicos confirmaban la verdad del fraude de Vincent y el engaño que había dominado la narrativa familiar, dejándola para reconciliarse en silencio con la exposición que indirectamente había facilitado al alinearse con la arrogancia sobre la evidencia. La desaparición de Tiffany de la vida de Vincent siguió rápidamente, con su coche de lujo recuperado, los contratos de apartamento anulados y los planes de vacaciones extravagantes abandonados, una consecuencia directa e innegable de ser cómplice en el engaño, ilustrando a cualquiera que observe que la cercanía al privilegio obtenido mediante manipulación es efímera cuando ese privilegio no se asegura legítimamente. A través de todo esto, el enfoque de Miranda se mantuvo deliberado, paciente y centrado en la estabilidad a largo plazo más que en la gratificación inmediata, manejaba sus finanzas con cuidado, reinvirtiendo en sí misma y en Hassel, preparando el futuro con seguros, ahorros y un hogar ahora totalmente asegurado a su nombre, un santuario que había reclamado mediante perseverancia y el uso meticuloso de su experiencia, mientras cultivaba simultáneamente una carrera que permitiera flexibilidad, propósito y realización, proporcionando un modelo de fortaleza e independencia a Hassel y a cualquiera que presenciara su recuperación. Su hogar se transformó en un espacio de comodidad y creatividad, lleno de muebles nuevos, colores elegidos por Hassel y pequeños detalles que reflejaban personalidad y libertad, incluyendo la adición de un gato rescatado, Biscuit, que se convirtió en un compañero, simbolizando nuevos comienzos y alegría recuperada, una presencia silenciosa pero constante que reforzaba la sensación de seguridad y continuidad en sus vidas. Las noches de Miranda, aunque ocupadas con trabajo, también estaban llenas de reflexión, planificación y preparación, asegurando que ningún detalle pasara desapercibido, ningún desafío potencial quedara sin examinar y ninguna lección fuera olvidada, documentaba el progreso financiero, supervisaba el cumplimiento legal cuando era necesario y creaba sistemas que aseguraban que el bienestar de Hassel estuviera protegido de cualquier interferencia futura, reconociendo que el control sobre las circunstancias, más que sobre las personas, era la verdadera medida del empoderamiento. Socialmente, Miranda cultivó relaciones selectivamente, reconectándose con amigos que habían demostrado lealtad y honestidad mientras creaba límites con individuos que anteriormente habían permitido que la manipulación de Vincent interfiriera en sus percepciones, enseñando a Hassel la importancia del discernimiento, la confianza y el valor de observar acciones en lugar de solo escuchar palabras, lecciones profundamente arraigadas en el propio camino de Miranda a través del engaño, el descubrimiento y la respuesta estratégica. Con el tiempo, la combinación de estabilidad, logros profesionales y empoderamiento personal creó una vida que superó la simple noción de recuperación y se convirtió en una narrativa de crecimiento, dominio y resiliencia, mostrando que incluso cuando la vida es desviada por la traición, la observación deliberada, la preparación y la acción decisiva pueden reconstruir no solo lo que se perdió sino también construir algo más fuerte, más seguro y profundamente más significativo que lo que existía antes. La confianza de Hassel creció junto a la de su madre, su salud se estabilizó y el hogar mismo se convirtió en un lugar de seguridad e inspiración, reflejando las decisiones deliberadas de una madre que había aprendido a navegar la traición, la burocracia y el engaño con precisión, paciencia y claridad moral, asegurando que el futuro no solo fuera estable sino abundante en oportunidades, cuidado y amor, un testimonio de la efectividad de la estrategia, la persistencia y la inteligencia cuando se aplican con enfoque e integridad inquebrantables.
con el paso de los meses hasta convertirse en un año, la vida de Miranda, que alguna vez pareció desmoronarse bajo sus pies, se convirtió en un testimonio de resistencia, estrategia y resiliencia, una vida donde cada pequeña decisión tenía peso y propósito, donde cada día ya no estaba dictado por el miedo o la manipulación sino por la intención, la planificación y la satisfacción silenciosa de ver cómo la estabilidad reemplazaba al caos. Hassel prosperó de maneras que llenaban de alegría el corazón de Miranda y le recordaban porque cada noche de investigación, cada revisión minuciosa de documentos, cada conversación calculada con Camille o Patricia, había valido la pena, porque las pequeñas victorias, risas que resonaban por la casa, proyectos escolares completados a tiempo, paseos en bicicleta sin miedo y tratamientos médicos administrados consistentemente, eran mucho más poderosas que cualquier fallo judicial, recordando que la verdadera victoria se mide por las vidas que protege y los futuros que asegura, no solo por declaraciones legales. Profesionalmente, la reputación de Miranda se expandió rápidamente, ya que su historia, aunque personal, se conocía de manera sutil en círculos de la industria, una narrativa de perseverancia y experiencia que añadía credibilidad a su trabajo, atrayendo clientes que necesitaban a alguien capaz no solo de detectar discrepancias en estados financieros complejos sino también de comprender la dimensión humana detrás de los números, las motivaciones, los engaños y las sutiles manipulaciones que a menudo acompañan la mala representación financiera a gran escala. Su pericia, afinada tanto por años de formación profesional como por la prueba personal que había vivido, se convirtió en un activo único, reconocido de inmediato por empleadores, colegas e incluso competidores anteriores, y las ofertas llegaron a un ritmo emocionante y abrumador, permitiéndole elegir puestos alineados con sus valores, que ofrecieran flexibilidad para Hassel y estabilidad que asegurara que la salud, educación y desarrollo emocional de su hija nunca más estuvieran en riesgo por la imprudencia de otro. En su hogar, el ambiente reflejaba esta nueva vida, con colores elegidos por Hassel, habitaciones llenas de calidez y pequeños detalles como Biscuit, el gato rescatado, que traía alegría y compañía. La casa, antes escenario de estrés y confrontación, se había convertido en un santuario, un lugar donde madre e hija podían respirar, explorar y prosperar sin la amenaza constante de engaño o traición, y donde cada rincón y detalle cuidadosamente elegido recordaba que la resiliencia se construye lentamente, mediante intención, cuidado y acción constante, no por reacciones impulsivas ni victorias temporales. Financiera y personalmente, Miranda abordaba el futuro con cautela y optimismo, estableciendo múltiples cuentas para emergencias, necesidades médicas e inversiones a largo plazo, asegurando que la salud y educación de Hassel nunca más dependieran de los caprichos de otro adulto, y continuaba monitoreando sus finanzas personales y profesionales con la misma precisión forense que le permitió descubrir las cuentas ocultas, el malversación y el fraude de Vincent, transformando una habilidad que había estado dormida en una herramienta que ahora protegía a su familia y creaba oportunidades de crecimiento, seguridad e independencia previamente inimaginables, demostrando que la preparación y el conocimiento son poderosas defensas contra la explotación y la manipulación. Social y emocionalmente, Miranda fortaleció los lazos con amigos que demostraron lealtad y honestidad durante el divorcio, creando una red que proporcionaba apoyo práctico y estabilidad emocional, mientras establecía límites firmes con quienes habían permitido que las manipulaciones de Vincent distorsionaran su percepción de la realidad. Hassel, al observar estas dinámicas, aprendió lecciones sobre confianza, discernimiento y autoestima, internalizando valores que guiarían sus decisiones durante años, entendiendo que las acciones pesan más que las palabras y que la integridad vale más que la aprobación. A medida que la investigación federal sobre Vincent avanzaba, su mundo seguía reduciéndose, con activos congelados, demandas de socios comerciales en curso y un escrutinio constante sobre su conducta financiera y personal, un marcado contraste con la vida que Miranda había reconstruido cuidadosamente mediante diligencia, evidencia y planificación, destacando las consecuencias tangibles del engaño y la manipulación, y reforzando la lección de que la arrogancia y los intentos de controlar narrativas se desmoronan rápidamente cuando se enfrentan a la verdad, la preparación y la persistencia estratégica. En este entorno,
Miranda no solo reconstruyó su vida sino que creó un modelo de empoderamiento y recuperación que se extendía más allá de ella, demostrando que la resiliencia, la inteligencia y la preparación pueden reclamar lo perdido y construir algo más fuerte, seguro y profundamente significativo, proporcionando tanto estabilidad práctica como seguridad emocional a Hassel, quien ahora crecía en un hogar definido por la confianza, el amor y la responsabilidad en lugar del miedo, la incertidumbre o la traición, un lugar donde podía prosperar académica, social y emocionalmente sin interferencias, y donde cada éxito, por pequeño que fuera, se convertía en un marcador tanto de luchas superadas como de potencial futuro realizado. Cada día, al observar el crecimiento y la estabilidad de Hassel, Miranda reflexionaba sobre el largo camino desde la traición, la pérdida y el miedo hasta el empoderamiento, la independencia y la seguridad, entendiendo profundamente que la combinación de habilidad profesional, paciencia estratégica y claridad moral le había permitido no solo sobrevivir sino prosperar, creando una vida en la que tanto ella como su hija podían florecer, independientes del engaño y la manipulación que alguna vez amenazaron con definir su historia, un testimonio viviente del poder de la preparación, la resiliencia y la cuidadosa búsqueda de la justicia que recompensa la perseverancia, la inteligencia y el coraje. La vida de Miranda continuó evolucionando de maneras que nunca había imaginado cuando huyó por primera vez de la casa que Vincent había intentado reclamar como totalmente suya, una casa que alguna vez simbolizó traición y pérdida pero que ahora representaba estabilidad, seguridad y empoderamiento. Cada mañana, al despertar con la risa de Hassel o el suave ronroneo de Biscuit a los pies de su cama, sentía el peso de lo que había soportado y el triunfo de lo que había recuperado, comprendiendo de una manera que nunca antes había experimentado que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir a la adversidad, sino de construir meticulosamente un futuro impermeable al caos y la manipulación de quienes buscan socavarlo. Hassel prosperaba bajo la estructura cuidadosa que Miranda estableció, asistiendo a la escuela con confianza, participando en actividades que amaba y regresando a un espacio lleno de amor, calidez y previsibilidad, un marcado contraste con el caos del pasado donde la incertidumbre y el miedo dominaban cada momento. La consistencia en la atención, los medicamentos y el apoyo emocional permitió que Hassel creciera tanto física como mentalmente, al mismo tiempo que Miranda reconstruía su carrera, su vida social y su sentido de autoestima, que se había erosionado durante los años en que sacrificó su identidad profesional por las obligaciones familiares y las ilusiones de un matrimonio estable. Profesionalmente, la reputación de Miranda como contadora forense se volvió casi legendaria en ciertos círculos, no solo por su habilidad para descubrir discrepancias y fraudes, sino por la combinación única de inteligencia, perseverancia y experiencia personal que aportaba a cada caso, permitiéndole comprender el engaño tanto a nivel técnico como psicológico, una comprensión perfeccionada no solo por años de análisis de estados financieros sino también por navegar el laberinto de las cuentas ocultas, transferencias offshore y empresas fantasma de Vincent, experiencias que le brindaron perspectivas sobre el comportamiento humano y la manipulación incomparables en su campo. Sus clientes respetaban no solo su precisión, sino sus estándares éticos y compromiso con la justicia, sabiendo que había vivido personalmente el engaño y emergido con claridad, enfoque y una brújula moral inquebrantable, una combinación que hacía que sus servicios fueran invaluables y poderosamente únicos. A medida que la investigación federal sobre los negocios de Vincent continuaba, las consecuencias de sus acciones se volvieron más tangibles y severas, con activos congelados, honorarios legales en aumento y daños reputacionales que se extendían más allá del ámbito privado hacia esferas profesionales y públicas. Mientras la vida de Miranda progresaba en una trayectoria de crecimiento, oportunidades y seguridad, ilustrando las claras consecuencias de la deshonestidad y el poder duradero de la preparación, la evidencia y la acción estratégica. La arrogancia de Vincent, que alguna vez pareció intocable, se convirtió en el mecanismo mismo de su caída, una lección de humildad y responsabilidad reforzada diariamente por las realidades públicas, legales y financieras que ya no podía controlar. En su hogar, cada detalle reflejaba elecciones deliberadas hechas para crear un ambiente de estabilidad y empoderamiento tanto para Miranda como para Hassel, desde los colores de las paredes hasta las rutinas que mantenían, desde el almacenamiento seguro de documentos financieros hasta los espacios tranquilos que fomentaban el estudio, la reflexión y el juego. La atmósfera de la casa estaba impregnada de intención y cuidado, un marcado contraste con la tensión y el miedo que alguna vez dominaron.
sus vidas, y un recordatorio constante de que el control sobre el entorno y las circunstancias es un aspecto fundamental de la resiliencia, la independencia y el empoderamiento personal. Social y emocionalmente, Miranda reconstruyó su red de amigos y colegas de confianza, fomentando relaciones basadas en la lealtad, la honestidad y valores compartidos mientras establecía límites claros con individuos que previamente habían permitido que las manipulaciones de Vincent distorsionaran percepciones, enseñando a Hassel la importancia del discernimiento, el pensamiento crítico y el respeto propio, lecciones fundamentadas en la observación y la experiencia personal que la guiarían. Durante años, el énfasis en cultivar conexiones significativas en lugar de alianzas superficiales creó un sistema de apoyo tanto práctico como emocional, que reforzaba la seguridad, fomentaba el crecimiento y celebraba los logros sin juicio ni agendas ocultas. Financiera y personalmente, Miranda continuó manejando sus asuntos con meticulosa atención, estableciendo sistemas robustos para proteger tanto la estabilidad a corto como a largo plazo, desde fondos de emergencia hasta inversiones diseñadas para garantizar que la educación y la salud de Hassel estuvieran completamente cubiertas, reflejando una combinación de previsión, habilidad y lecciones aprendidas de años navegando el engaño de Vincent. Su experiencia profesional le permitió crear estas salvaguardas con precisión, confianza y cumplimiento legal, transformando las herramientas que alguna vez sirvieron solo para su carrera en mecanismos para proteger y empoderar a su familia. Con el paso de los meses, la influencia de Vincent disminuyó aún más, no porque Miranda buscara venganza, sino porque la rendición de cuentas y la transparencia tenían consecuencias que se extendían más allá de las relaciones personales. Sus negocios enfrentaban escrutinio, sus relaciones personales se disolvían y el mundo que había manipulado durante años se ajustaba a su ausencia y control reducido, un proceso inevitable y completo, reforzando la lección de que la integridad y la preparación tienen un poder que el engaño no puede igualar, y que la estabilidad a largo plazo se gana mediante la diligencia, la acción ética y la resiliencia, no mediante la manipulación, la arrogancia o la traición. El propio crecimiento de Miranda, tanto personal como profesional, se volvió inseparable del florecimiento de Hassel, un ejemplo vivo de que la adversidad, cuando se enfrenta con estrategia, paciencia y claridad moral, puede convertirse en la base para un empoderamiento extraordinario, independencia y seguridad, creando no solo una recuperación de la pérdida sino una vida definida por el logro, la estabilidad y la oportunidad, una vida donde el trauma pasado no define el futuro sino que informa. Las decisiones que aseguran que tanto madre como hija puedan prosperar plenamente, de manera segura y con confianza, un testimonio del poder duradero de la preparación, el conocimiento y el coraje para moldear un mundo donde prevalecen la justicia, la verdad y la resiliencia. Los días de Miranda se convirtieron en un equilibrio entre responsabilidad profesional, crecimiento personal y atención a la crianza, cada esfera alimentando a la otra, reforzando un sentido de logro y autoestima que antes temía perdido para siempre, mientras gestionaba complejas investigaciones financieras durante el día y regresaba a un hogar lleno de risas, calidez y rutinas estructuradas diseñadas para cuidar la salud, el desarrollo emocional y la curiosidad intelectual de Hassel. La yuxtaposición de estos mundos, la precisión de alto riesgo de la contabilidad forense y el cuidado íntimo y paciente de la maternidad, creaba un ritmo exigente pero profundamente gratificante, una vida recuperada del caos y transformada en una de propósito, control y éxito sostenido, recordándole cada día que la resistencia, la estrategia y la claridad moral podían superar incluso los intentos más calculados de engaño. Hassel continuó prosperando de maneras que validaban cada noche sin dormir, cada revisión meticulosa de estados de cuenta y cuentas offshore, mientras sus necesidades médicas eran atendidas de manera constante, su energía regresaba a niveles normales y su confianza florecía junto a su curiosidad, creatividad y habilidades sociales. Proyectos escolares, actividades extracurriculares y amistades se convertían en fuentes de orgullo, alegría y aprendizaje, demostrando que la estabilidad que Miranda había luchado por asegurar no solo era tangible sino que mejoraba activamente la calidad de vida de su hija, permitiéndole experimentar la infancia de maneras que antes parecían imposibles bajo la sombra de la negligencia y manipulación de Vincent. Profesionalmente, la carrera de Miranda avanzó rápidamente, ya que su combinación única de experiencia forense y vivencia personal en la detección de fraudes financieros ocultos la volvió muy solicitada. Los clientes reconocían no solo su habilidad analítica sino también su resiliencia, pensamiento estratégico y autoridad moral,
cualidades forjadas en el crisol de la traición personal y la victoria sobre un adversario complejo, dándole una ventaja que ningún libro de texto podría ofrecer, un conjunto de habilidades que le permitía abordar los casos de manera integral, comprendiendo no solo los números sino las motivaciones humanas detrás de ellos, anticipando el engaño y descubriendo la verdad con eficiencia, precisión y claridad ética inigualables, destacándola como líder en su campo y asesora confiable en situaciones de alta complejidad y riesgo personal. Paralelamente, los efectos del declive de Vincent continuaron desarrollándose, con investigaciones federales, demandas de socios y congelamiento de activos que remodelaban su mundo y reputación, consecuencias que eran profundas, públicas e irreversibles, resaltando el impacto a largo plazo del engaño cuando se enfrenta con evidencia, estrategia y persistencia ética. Miranda observaba estos acontecimientos sin malicia, reconociendo que la rendición de cuentas y la consecuencia eran resultados naturales de acciones que ignoraban la integridad, y que su papel en documentar, exponer y resolver estos engaños no solo había restaurado su vida sino también protegido a otros de las repercusiones del comportamiento fraudulento de Vincent, reforzando el poder de la preparación, la diligencia y la claridad moral. En su hogar, Miranda cultivó un ambiente diseñado para fomentar seguridad, curiosidad y bienestar emocional, desde los colores elegidos para la habitación de Hazel hasta rutinas estructuradas para equilibrar escuela, juego e interacción familiar. Cada detalle reflejaba intención, previsión y cuidado, proporcionando a Hazel estabilidad, previsibilidad y libertad para crecer con confianza, al mismo tiempo que inculcaba valores de discernimiento, responsabilidad e independencia, asegurando que llevaría adelante lecciones de integridad, coraje y resiliencia en su propia vida, moldeando su comprensión sobre cómo navegar relaciones complejas, desafíos y decisiones morales. Socialmente, Miranda reconstruyó una red de amigos, colegas y mentores basada en lealtad, honestidad y valores compartidos, mientras establecía límites con individuos que previamente habían sido cómplices en las manipulaciones de Vincent, creando una comunidad que ofrecía apoyo emocional y guía práctica, demostrando a Hazel la importancia de rodearse de personas confiables y con principios, tomando decisiones basadas en la observación, la experiencia y los valores personales más que en apariencias superficiales o conveniencia. Financiera y personalmente, la gestión de los propios activos de Miranda reflejaba prudencia y previsión, estableciendo sistemas robustos para garantizar la seguridad futura de Hazel, incluyendo fondos de emergencia, provisiones de salud, planes educativos y estrategias de inversión, asegurando que ningún elemento de sus vidas volviera a ser vulnerable al engaño, negligencia o imprevisibilidad de otros. Sus habilidades profesionales y experiencia personal se fusionaban perfectamente para crear un marco de protección, empoderamiento y oportunidad, transformando conocimientos previamente inactivos en una red de seguridad tangible que reforzaba cada aspecto de sus vidas, desde las rutinas diarias hasta la planificación a largo plazo. A medida que pasaban los meses, el control de Vincent continuaba erosionándose, no por venganza o represalia, sino como consecuencia natural de la rendición de cuentas, la transparencia y la respuesta de los sistemas legales y financieros a sus acciones indebidas. Sus negocios, relaciones personales y reputación pública experimentaban los efectos en cascada del engaño expuesto, ilustrando la inevitabilidad de las consecuencias cuando la arrogancia y la manipulación reemplazan la ética, la responsabilidad y la honestidad, y enfatizando que la estrategia, la preparación y la acción basada en evidencia son mucho más poderosas que la intimidación, el engaño o la coerción. El crecimiento personal de Miranda se volvió inseparable del florecimiento de su hija, como un ejemplo vivo de que la adversidad, cuando se enfrenta con estrategia, paciencia y claridad moral, puede convertirse en la base para un empoderamiento extraordinario, independencia y seguridad. Cada elección, desde decisiones profesionales hasta la gestión del hogar y supervisión financiera, reforzaba las lecciones de vigilancia, planificación e integridad, enseñando a Hazel que la adversidad puede ser maestra, que la preparación puede ser transformadora y que el coraje junto al conocimiento produce seguridad y libertad duraderas, un ejemplo viviente de que la justicia, la claridad y la estrategia no solo pueden reparar daños sino crear una vida de independencia, dignidad y oportunidad, una vida abundante y sostenible, testimonio del poder de la previsión, la moralidad y la resiliencia aplicados con enfoque, paciencia y determinación inquebrantable, en las semanas y meses posteriores al fallo
judicial, Miranda y Hassel se establecieron por completo en una vida que, aunque antes parecía inimaginable, ahora se sentía completamente natural, una vida definida por la estabilidad, la seguridad y la tranquila confianza que proviene de haber soportado la traición y haber emergido victoriosas, una vida en la que cada rincón de su hogar reflejaba cuidado intencional, desde los colores en las paredes hasta las pequeñas rutinas que marcaban los días escolares, los fines de semana y las noches llenas de tareas, cenas y risas, e incluso los pequeños detalles, como la habitación de Hassel con estrellas púrpuras y plateadas y la presencia juguetona de Biscuit, servían como recordatorio de lo lejos que habían llegado y de cuánto habían recuperado del caos que Vincent había impuesto, mostrando que la resiliencia, la previsión y la preparación habían transformado el miedo en empoderamiento y el caos en estructura, donde tanto madre como hija podían prosperar emocional, social y físicamente. Profesionalmente, la carrera de Miranda continuó floreciendo, ya que la combinación única de su experiencia en contabilidad forense y la vivencia personal de descubrir el malversamiento y fraude ocultos de Vincent se volvió ampliamente reconocida, atrayendo oportunidades que antes pensaba que había postergado para siempre, permitiéndole elegir un puesto con flexibilidad, excelente cobertura médica y trabajo significativo que se alineara con sus valores y habilidades profesionales, dándole confianza de poder sostener a Hassel plenamente e independientemente, sin depender de nadie que alguna vez hubiera intentado controlarla o socavarla, y demostrando tanto a sí misma como al mundo que sus habilidades nunca se habían perdido, simplemente habían esperado el momento adecuado para brillar nuevamente. Socialmente, Miranda cultivó amistades y relaciones profesionales basadas en confianza, lealtad y valores compartidos, rodeándose de personas que la apoyaban, alentaban y fomentaban su crecimiento, mientras establecía límites firmes con quienes alguna vez permitieron que los engaños de Vincent distorsionaran la realidad, creando una red de apoyo que ofrecía seguridad tanto práctica como emocional y enseñando a Hassel la importancia del discernimiento, la integridad y el valor de las relaciones basadas en la honestidad, la comprensión y el respeto mutuo, lecciones que la guiarían durante años mientras aprendía a navegar su propio camino con confianza y cuidado. Financiera y personalmente, Miranda aplicó la misma atención meticulosa que utilizó para exponer los delitos de Vincent a la gestión de su hogar y futuro, asegurando que la salud, educación y bienestar de Hassel estuvieran completamente cubiertos, estableciendo fondos de emergencia, cuentas separadas para necesidades médicas e inversiones a largo plazo, creando una base que garantizara que ninguna de las dos volvería a estar a merced de la imprudencia o malicia de otros. Su trabajo profesional continuó creciendo, ampliando su influencia, conjunto de habilidades e independencia, reforzando la lección de que la preparación, la vigilancia y la experiencia no son solo herramientas de carrera, sino instrumentos para la seguridad y empoderamiento de la vida. Mientras tanto, el mundo de Vincent continuaba desmoronándose fuera del hogar, ya que investigaciones federales, demandas de socios comerciales y congelamiento de activos reforzaban las consecuencias del engaño y la avaricia, sirviendo como recordatorio contundente de que la deshonestidad, la manipulación y la arrogancia conllevan repercusiones mucho más allá de las relaciones personales, consecuencias que ningún encanto, manipulación o narrativa falsa puede evitar una vez que se revela la evidencia y se aplica la rendición de cuentas, ilustrando vívidamente el contraste entre su colapso y la estabilidad, justicia y crecimiento que Miranda había cultivado a través de la inteligencia, la resiliencia y la persistencia. Hassel, creciendo en un entorno seguro y rodeada de amor, salud y oportunidades, floreció convirtiéndose en una niña confiada, curiosa y empática, beneficiándose directamente de la vigilancia y dedicación inquebrantable de su madre, mientras Miranda observaba cada logro, cada risa y cada hito con orgullo, consciente de que el camino desde el miedo, la traición y la incertidumbre hasta esta vida próspera había sido largo y arduo, pero en última instancia transformador, reforzando la creencia de que la paciencia, la estrategia, la claridad moral y el esfuerzo constante pueden reconstruir incluso las vidas más fracturadas, y que la verdadera justicia, medida no solo en fallos judiciales, sino en dignidad restaurada, futuros asegurados y vidas empoderadas, es posible cuando se rehúsa a rendirse frente al engaño. En momentos de quietud, Miranda reflexionaba a menudo sobre el camino recorrido, desde el impacto de la traición de Vincent hasta el trabajo minucioso de descubrir cuentas ocultas, enfrentar desafíos legales y, finalmente, reclamar su hogar, sus finanzas y su sentido del yo, entendiendo profundamente que la combinación de habilidad profesional,
Resiliencia personal y paciencia estratégica no solo había restaurado lo perdido, sino que había construido algo más fuerte, más seguro y profundamente significativo, una vida que ni el miedo ni la traición podrían tocar, y un legado de perseverancia y empoderamiento que podía compartir con Hazel, enseñándole que la inteligencia, el coraje y la integridad son herramientas de por vida para enfrentar desafíos, proteger lo importante y crear una vida definida no por las manipulaciones de otros, sino por la elección cuidadosa, la acción deliberada y los valores firmes. Mientras el sol se ponía en su patio trasero, Hazel jugando y Biscuit persiguiendo hojas sobre el césped, Miranda sintió una profunda sensación de plenitud y paz, la sensación de que el universo, en su memoria extensa, había devuelto el equilibrio y la justicia en su máxima medida, y que las dificultades que habían soportado no habían sido en vano, sino que los habían fortalecido, aclarado y empoderado a ambas, dejándolas libres para mirar hacia adelante, soñar y vivir plenamente, con seguridad y alegría en el hogar por el que habían luchado, un hogar que finalmente, completamente, era suyo.